Eh, Le agradecemos que comparta con nosotros algo que no tiene repuesto ni recuperación, como es su tiempo. De manera que bueno, como hacemos en cada entrevista, lo primero que hacemos es eh, esta cuestión empática que tiene el entrevistado para con nosotros, para con el grupo, de más allá de la entrevista, brindarnos justamente su tiempo. Así que, buen día, Mauricio. Y bueno, lo primero Bueno, es saber cómo se inserta un comunicador, un periodista, en Estados Unidos, porque me ocurre, creo que al resto nos ocurre, les ocurrió también, verte cada vez que hay algo desde un tiroteo, que no sé por qué, tal vez nos puedas explicar, ocurre habitualmente en un colegio de Estados Unidos hasta la pandemia, o la semana pasada que fueron las elecciones legislativas. Bueno, sos como un referente. Te he visto en Canal 26, te he visto en Crónica, te he visto en La Nación Más, te he visto en radios, te escucho, prendo una radio y te escucho, me ha sucedido. Entonces, ¿cómo se hace para insertarse y ser un referente, como lo sos, del periodismo? ¿Por qué te llaman los medios argentinos cada vez que ocurre algo en Estados Unidos? bueno, antes que nada agradecerte y a ver, es inusual que me hagan preguntas, ¿viste? Siempre las preguntas las hace uno, pero bueno, acá estamos, ¿eh? Y muy agradecido, por supuesto. Mira, de pronto yo siempre digo, quizá no hay tanta gente en Nueva York, Eh, pero fuera de eso, que en realidad hay periodistas, me parece que estar en Nueva York es estar en el foco del mundo. Esa es la cuestión. Todo pasa por Nueva York. Cuando hay un problema, no sé, con el tema del dinero en el mundo de la bolsa, Wall Street. Ahora con el tema de que tiraron un misil o no tiraron un misil, que Rusia tiró un misil, que parece aparentemente no, que fue de las mismas tropas de Ucrania, siempre refieren a Nueva York. ¿Por qué? Porque si hay una guerra nuclear, el primer objetivo de cualquier lugar es Nueva York, obviamente. Como viene pasando siempre, mira, hace poquito se hicieron 5 años de los argentinos que un terrorista arrolló, que iban en bicicleta, hace Sí. 2 semanitas atrás. Y todo refiere a Nueva York, todo refiere a Nueva York. Y me parece que esa es la cuestión, y yo siempre le cuento a los amigos que de pronto si hubiera venido a Nebraska, por dar un ejemplo, o a Montana, de pronto nadie me hubiera llamado, ¿no? Y hubiera hecho mis programas, ese tipo de cosas, porque obviamente yo vengo de un pueblo chiquito, pero hice toda la vida, estuve ligado a los medios, mi papá es dueño del medio más antiguo radial de General Belgrano, y, y entonces, bueno, para mí fue natural, aunque yo no vine por esto, no fue tan fácil al principio, yo vine después de la crisis del 2001, yo vine en enero del 2002, vine a cargar cajas, a hacer lo que había que hacer. En Argentina no se podía, te cortaban la luz, el cable, te cortaban todo. A pesar de tener una radio, yo siempre digo a la gente, uno no pasaba hambre porque hace canje en el interior, no va a carnicería Cachito, dame 5 chorizos por una publicidad, pero sí era invivible. Entonces me vine por unos meses y esos meses se convirtieron en 20 años. ¿Qué pasó? Cuando entré en radio, como entré de operador de radio, porque eso también, la ductilidad que tienen los periodistas del interior, se hacen de todo, porque a Exacto. diferencia por ahí de los de Buenos Aires, viste que tienen más concentrado, por ejemplo, dicen, no, yo soy periodista, yo no puedo barrer la radio. Bueno, nosotros en el interior hay que barrer la radio, en su momento, no sé, arreglar cabezales, ese tipo de cosas. Entonces, después de golpear un montón de puertas, entré a operar un programa de radio, uno. Al tiempo se fue alguien de la operación técnica desde la radio, que sería como la radio en ese momento, como sería Mitre en Argentina, era una radio nacional. Hablé con el gerente y le dije, mira, yo quiero tener mi programa. Y me vendieron media hora los sábados en la mañana y ahí arranqué. Y bueno, el hecho de estar en esa radio permitió que en su momento, por ejemplo, Néstor Ibarra, perdón, me conectara. Chiche Heblon fue otro de los que me conectó en su momento. Chiche Heblon me llamaba, pero estoy hablando hace 15 años atrás, Sí. y para ver precios, ese tipo de cosas, pero eran cuestiones de radio, ¿no? Hasta que sucede lo de la pandemia.
Y en la pandemia, uno de los puntos neurálgicos, sobre todo porque en abril acá murieron 40.000 personas en un mes, fue Nueva York. Entonces, por eso yo siempre digo, el tema de haber estado en Nueva York, obviamente que facilitó por ahí la llegada a los grandes medios, ¿no? Esa es la verdad. Y no solo me llaman los medios nacionales, como vos decías, me llaman muchos del interior, salgo también para Chile, salgo para Perú, salgo para Colombia, para la costa este. Pero siempre el tema es Nueva York, ¿no? Y también la ductilidad que tenemos los argentinos, ¿viste? Que Sí. un día hablamos de COVID y al otro día podemos hablar de un linchera que estaba jugando al fútbol en la calle, ¿viste? Ese tipo de cosas. Eh, Sí. que a nosotros tenemos un training diferente, y yo lo veo en los argentinos porque yo trabajo con colegas. Yo tengo un programa que se llama hace 20 años, 18 años, se llama La Polémica, y tengo colegas de Ecuador, de Colombia, de El Salvador, y yo veo que no tienen la ductilidad que tiene el argentino, ¿no? Ese programa, y después vuelvo sobre Sí, esta cuestión que parece que, así como viste, acá en la Argentina decimos que Dios atiende en Buenos Aires, tal cual. en la entrevista Dios atiende en Nueva York, sería una cosa así más o Sí, menos. sí, sí, tal cual. Este programa que vos decís está referenciado hacia, imagino, hacia un público latino, que decís que tenés Sí, colegas ecuatorianos. tal cual. En un principio el programa era deportivo, que era mucho más fácil agregarse. Y después, y ahora, bueno, es un programa de todo, un programa de interés general. Ahora, yo quiero contarle a la gente, porque a mí me llaman muchos colegas, muchos, y me dicen, yo quiero ir a trabajar allá, quiero hacer. Y digo, por empezar, los argentinos tenemos un problema, el acento. Los medios grandes acá, por ejemplo, la cadena más grande hispana del mundo es Univision. Que tiene sede en Miami, pero bueno, tiene network en todos lados, por ejemplo, tiene noticiero local en cada lugar de Estados Unidos. Y la segunda es Telemundo, que es de NBC, que es la cadena más grande por ahí de Estados Unidos, ¿no? Junto con ABC. Y, y en esos canales yo trabajé en una época, de hecho trabajé 5 años con Thalía, en un programa que hacía Conexión Thalía, eh, pero el acento siempre fue como una barrera, siempre quieren mexicanos, colombianos, incluso hasta ecuatorianos. Ni hablar Nueva York, que tiene mucho caribeño, mucho dominicano y mucho puertorriqueño. Obviamente puertorriqueño fue la, los hispanos que hicieron punta en Nueva York, los primeros hispanos que hicieron punta hace 80 años atrás, ¿no? Entonces, y a medida que fue avanzando, y vos sabés que llegó un momento que yo intenté trabajar en Telemundo, Univisión, tuve algunas chances, pero gracias a Dios que no terminé haciendo producción propia. ¿Por qué? Porque después fueron echando toda la gente y los canales se quedaron solamente con mexicanos, prácticamente con mexicanos, ¿no? Entonces, es un problema, ¿viste? Entras a trabajar en una radio grande, como decir, en un canal grande, como decir, entro a trabajar en Canal 13, pero no sabes si vas a durar un mes o un año o dos, porque sabés que posiblemente en algún momento viene alguno con acento mexicano que de pronto no es tan talentoso, de pronto no está tan preparado, pero el tema del acento delimita muchísimo, al menos en Nueva York. Yo sé que en Miami es un poco diferente, allá en el 2001 fueron 500.000 argentinos, entonces ahí está mucho más diversificado y como mucho más aceptado el acento que tenemos nosotros y los uruguayos, pero no Nueva York. En Nueva York hay que ser realmente caribeño. Pero como es producción propia, nosotros nos pagamos el espacio, nosotros nos conseguimos la publicidad, hacemos todo. No hay ningún tipo de problema y trabajamos tranquilamente, ¿no? Mauricio, lo que te referís es al español neutro, ¿no? Que no tiene tanta aceptación el español rioplatense, tal vez, y sí el neutro, ¿no? Sí, ¿sabés que el neutro, te voy a ser honesto, el neutro es para las películas. Para los medios de comunicación tiene que ser acento mexicano. Tenés que hablar mexicano o, como te decía, o colombiano, y tener incluso expresiones. Por ejemplo, no manches, güey, ¿me entendés? Cosas que a nosotros no nos van a salir jamás en la vida, por más que quisiéramos, ¿no? No puedo, yo soy muy amigo de Ronen Suar, que está en Nueva York también, Sí. y él trabaja para Telemundo, y hace algunas cosas para Telemundo, y él ha incorporado el acento. A mí realmente
lo hablo como broma, se podría decir, ¿no? O Claro. cuando uno está con un mexicano, trata de Se le pega, acercarse. claro. Pero hablar en televisión Ajá. con acento mexicano me parece desnatural. No es natural, Ujú. para nada, ¿me entendés? Entonces, como que se me pierde un poco mi personalidad, ¿no? Por eso me quedé tranquilo con el tema de la producción propia. Y bueno, y obviamente cuando te llaman de otros países, no de acá de Estados Unidos, pero te llaman de otros países, aceptan que uno tenga el acento argentino. No hay ningún tipo de problemas con eso, ¿no? Porque realmente uno trabaja de corresponsal en ese sentido, ¿no? Perfecto. Y Mauricio, ¿cómo hiciste con el inglés? ¿Ya lo hablabas? ¿Cómo te desempeñaste No, ya con el inglés? yo vine con el inglés de la secundaria argentina, imagínate. Lo que pasa es que, bueno, a ver, Nueva York es la ciudad más cosmopolita del mundo, esa es la verdad. Y nunca te vas a quedar sin trabajar y sin pasar hambre en Nueva York porque no tengas un idioma. Eso es fundamental. Uno para un policía y de 2 policías uno es hispano, seguro. Ahora, claro que hay diferencias y a mí me pasó cuando yo trabajaba con Thalía. Yo no solo salía al aire, sino que hacía producción, ¿no? Y editaba, y bueno, yo ya manejaba desde Argentina el Soundforge y todos esos programas, bueno, para editar. Y NBC, nosotros trabajamos en el piso de NBC, éramos los únicos latinos que hacíamos algo, y ahí también está Disney, y está ESPN, y el manager de toda la sesión era un cubano, ¿no? Entonces se me acerca un día y me dice, ¿dónde aprendiste esto? O sea, la rapidez que yo tengo para editar, ¿no? Me dice, ¿dónde aprendiste? Digo, yo qué sé, no sé, ni siquiera estudié computación, no sé, una cosa que arranqué allá por el 97 y pasé por todos los programas, como todos, como hemos hecho todos, ¿no? Me dice, ¿sabes que yo no tengo en toda la sección un tipo que edite como vos? ¿Cómo estás con el inglés? Y ahí viene la cuestión, le digo, no, estoy mal con el inglés, estoy mal. Me dice, porque dice, si yo tengo un trato, de pronto en esa época, ¿no? Yo te doy un discurso de Obama de 15 minutos y me lo tenés que meter en 30 segundos. No, le digo, yo no puedo hacer eso, le digo, ¿no? Pero, mientras que yo ganaba en ese momento con Thalía 35 la hora, ponele, con él eran 100 la hora, para ver la diferencia. Pero ¿qué pasa? Entonces me planteé, en ese momento, digo, bueno, voy a estudiar inglés. Voy a la universidad, acá hay muchos lugares para estudiar totalmente gratis, las universidades te dan inglés gratis, y fui, pero había que ir de lunes a viernes 3 horas por día. Y yo ya estoy grande para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Aparte yo siempre planteo la misma cuestión, para tener un inglés para editar a Obama, precisaba por lo menos estudiar 3 años. Y digo, estar 3 años, de lunes a viernes, 3 horas por día. No, ahora, si hubiera venido a los 20 o a los 18, hubiera cambiado la cosa. Ahí sí, porque realmente uno con inglés, evidentemente, consigue mejores trabajos y son mejores pagos. Bueno, y de pronto no hubiera ido a la producción propia, ¿no? Pero bueno, incluso consigue otro tipo de publicidad, porque también la producción propia no es lo mismo ir a buscar una publicidad, no sé, a una cadena de pollo peruano, que ir, por ejemplo, a Sears, que es una cadena nacional de electrodomésticos, ¿no? Ahí se necesita tener un inglés muy bueno, ¿no? ¿Preguntas? Hola, ¿qué tal, Mauricio? Yo te quería preguntar, también leí por ahí que componés canciones y te gusta mucho la música. Sí, ¿Tenés sí. pensado editar algo? ¿Cómo te manejas allá? ¿Cómo está la música? ¿Me querés hacer un breve resumen de qué se está escuchando en Estados Unidos y qué Sí, está pasando? a ver, lo de la música en realidad para mí es parte de la vida, ¿no? A mí cuando me ponen profesión yo pongo músico, yo no pongo periodista. Porque aparte, si bien fui a la Universidad de La Plata, yo no me recibí nunca. Y siempre digo, es la única cuestión que no está profesionalizada, ¿no? Pues si, por ejemplo, si sos médico, tenés que tener el título, ¿no? Y periodista, no. Es muy ambiguo eso. Pero no, yo estuve toda la vida, toqué todo, obviamente vengo del rock nacional, es obvio, tengo 58 años, pero terminé tocando en un grupo de cumbia.
en los 90, así que giré, fui amigo personal de Rodrigo. Cuando Rodrigo cae a Buenos Aires, vivió conmigo en mi cuarto unos meses, porque teníamos el mismo representante, a Pepe Gonzalo, y bueno, siempre estuve vinculado. De hecho, yo me vine a Estados Unidos porque fracasó un proyecto que teníamos con Valeria López Vila, después la pueden buscar, que después grabó y eso, pero fracasó en ese momento el proyecto, y como que yo veía que no visoraba futuro en Argentina, te voy a ser honesto, y por eso me vine acá a tentar suerte, ¿no? Pero bueno, la música es algo que está, compongo canciones, le he dado canciones a algunas personas, le he dado a Ricky Martin en mano, a Chayanne en mano canciones, porque cuando trabajaba con Thalía teníamos esa cuestión, ¿no? Un día venía Juanes, el otro día venía Shakira, el otro día... Entonces digo, mira, yo tengo canciones, tomo un CD, ¿viste? Ese tipo de cosas. Pero bueno, a veces también es un poco de suerte, ¿no? Yo conozco a la persona que compuso la canción esta, La Experiencia Religiosa, ¿quién la hace Experiencia La Religiosa? canta El de Iglesias. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Y bueno, y el muchacho trabajaba en construcción. Y una vez le llegó al representante de él un cassette con esa canción, bueno, y hoy por hoy le compone a todo el mundo y el tipo se hizo millonario, ¿me entendés? Es de acá de Newark, yo lo conozco personalmente. Y yo digo, viste, a veces el tema de la música también tiene esas cuestiones de la suerte, pero bueno, acá incluso, te digo más, yo tengo a mi hija acá en estos días, que se recibió en la Universidad de La Plata de profesora de música y bueno, y otras cositas más. Y ella quería trabajar, pero claro, para trabajar acá de músico tenés que ser un eximio músico, ¿no? Para trabajar en obras de teatro, en ese tipo de cosas, donde te da un contrato de pronto por 6 meses, ¿no? El Rey León, El Fantasma de la Ópera. Tenés que ser músicos de un calibre superior, ¿no? Pero bueno, mientras tanto sigue siendo un hobby. Bien. ¿Quién tiene otra pregunta? O me la mandan por acá, si no pueden hablar, me la mandan por el chat. Hola, Bueno, Mauricio, ¿cómo estás? Hola, ¿Se ¿cómo estás? escuchan, no? Sí. Yo quería consultar cómo estamos estereotipados los argentinos allá, o sea, cómo nos ven a nosotros en Estados Unidos, sobre todo los yanquis, y bueno, también la gente de otros países que vive ahí. Agrandados, como somos, de esa manera. Mira, te voy a contar algo. Cada vez que Argentina pierde, yo viví en una época en Queens. Queens es como estar, ¿cómo decir?, en Plaza Constitución, por ejemplo. Son todos hispanos. Cuando vos alguien que habla inglés, es rarísimo que alguien hable inglés en Queens. Al menos en la zona, en Jackson High, que era la zona donde yo viví algunos años. Y cada vez que pierde Argentina, hacen marchas en contra nuestra. Marchas hacen. Obviamente nos regastan porque no somos tanto los argentinos por ahí que estamos en los medios de comunicación. Pero lo cierto que yo siempre digo, y lo trato de explicar, yo soy del interior, ¿no? Y me dice, pero vos sos un argentino diferente. Le dije, no, lo que pasa es que me parece que vinieron muchos porteños al exterior, salieron muchos porteños. Entonces yo digo, los porteños, viste, que tienen esa cosa de que, viste, que se creen lo último del universo. Lo que pasa es que hay un tema con Argentina. Nosotros tenemos un cierto orgullo, y yo siempre, cada vez que lo hablo con alguien, me dice, pero ustedes siempre que ganaron el premio Nobel, digo, pero ¿qué es verdad? Ganamos premios Nobel, tenemos al Papa, tenemos ganadores de Oscar, ¿me entendés? Y nosotros en la radio, yo juego mucho con eso, ¿me entendés? Cuando llama un ecuatoriano y empiezan, usted es argentino, le digo, pero escucha, maestro, si ustedes nunca ganaron un Oscar, que no pueden hablar. Entonces también jugamos con esa cuestión de que los argentinos, en broma, ¿no? Obviamente, somos, viste, otro tipo de cosas. Pero lo cierto que, bueno, hay un orgullo con el ser argentino y fíjate, ayer voy a un lugar y me agarran 2 mexicanos en un negocio que fui a comprar algo, un billete de lotería, y me dice, ¿ganamos el mundial o no ganamos el mundial? O sea, ya nos dan hasta ganadores del mundial, ¿no? Cuando nos escuchan el acento. Y ese es el tema de ser argentino, ¿no? Viste, uno obviamente está muy orgulloso, pero a veces no nos miran. Y en cuanto a los americanos, en realidad,
argentino, no, no, no. Los argentinos somos latinos. Entonces, para el americano, todo lo que está abajo de México para abajo, es todo igual. Es todo absolutamente igual, ¿no? Es más, cuando yo le digo que el Papa es argentino, me dice, no, sí es italiano. No, le digo, es argentino. Y ni siquiera lo creen, ¿no? Qué buena, qué buena. ¿Qué más Dale, tiene? dale. ¿Alguna pregunta? Yo tengo Ah, una consulta. Buenos días, Mauricio. ¿Cómo va? Te quería preguntar por el tema de las elecciones allá en Estados Unidos, porque por lo que tengo entendido, y corregime si estoy en lo incorrecto, el clima que se vive allá es el triple de lo que podría llegar a ser acá en Argentina. Es como que ellos son muy partidarios de Trump o de Biden, etcétera. Te quería preguntar cómo se vive allá todo el tema este. Sí, mira, nosotros estamos en Argentina preocupados por la grieta, y yo siempre digo que acá la grieta es peor, pero fuera de eso, este martes pasado pasó algo, yo realmente lo avisoraba, voy a ser honesto, lo avisoraba, pero no pensé que iba a ser tan rápido. Yo lo conozco a Donald Trump, lo conozco de antes de que sea presidente. ¿Por qué? Porque vive en Nueva York. Lo veía en el US Open, lo veo todos los años en el US Open, bueno, desde que fue presidente no fue más, siempre fue abucheado, todo el mundo sabe que es un delincuente acá en Nueva York, hizo 3 bancarrotas, lo cual un montón de gente se suicidó y no cobró porque él hizo la bancarrota, y todos saben que es un delincuente. Ahora, el tipo sube con un discurso de una América profunda que estaba un poco soslayada y dejada de lado, y obviamente también con el problema económico que hay en Estados Unidos y mundial, hay muchos bolsones de pobreza. Obviamente que yo, como siempre digo, la pobreza no es como la pobreza en Argentina. Es otro tipo de pobreza, pero acá estuvieron toda la vida acostumbrados a cobrar, a comprarse el mejor auto, el mejor televisor. Ni siquiera hacen turismo acá, porque el turismo lo hacen internamente. Pero bueno, había mucha gente postergada, y también había un discurso postergado. Entonces, cuando sube Donald Trump, todo ese discurso sale a flor de piel. Obviamente que fueron 4 años para mí terribles, pero atento a esto, en lo económico fueron muy buenos. Yo no sé si fue por Donald Trump o por ahí por las cuestiones macroeconómicas que se dieron, pero realmente, por ejemplo, les doy un ejemplo claro. Yo tengo un amigo, acá hay 2 tipos de jubilaciones, la jubilación común y el retiro. ¿El retiro qué es? Uno en su trabajo va poniendo un dinero todos los meses, y cuando se retira tiene un dinero. Ese dinero se pone en la bolsa en Wall Street, siempre, en acciones. No, uno elige si son acciones más volátiles, acciones más seguras, ese tipo de cosas. Y yo tengo un amigo que tenía $100.000 y pasó a tener 400.000 en los 4 años de Donald Trump. Ahora perdió 100 en estos 2 años de Biden. Entonces, obviamente, si vos le preguntás a él a quién votaría, él vota a Donald Trump, porque le hizo ganar un montón de plata simplemente con las cuestiones, el viento de cola de cómo estaba la cuestión de la economía mundial. Dicho esto, el tipo tuvo realmente actitudes horribles. Y a las pruebas me remito, hizo un golpe de Estado. A ver, Estados Unidos nunca había tenido un golpe de Estado, y él intentó hacer un golpe de Estado el 6 de enero. Le pueden poner el nombre que quieran, insurrección, lo que sea, pero fue un intento fallido de golpe de Estado. Del núcleo, él tiene un núcleo duro de un 30% aproximadamente, que lo sigue a rajatabla, pero hay un 20% más, que es las personas que empezaron a dudar, que de pronto son republicanos, que de pronto no le gustan los Clinton o los demócratas, pero dicen, pará, este tipo tiene insurrección, se roba se roba archivos del FBI, que el FBI los tiene que ir a confiscar. Acá en Nueva York tiene una demanda de millones de dólares de falsificación de impuestos que le hizo la fiscal del estado, Leticia James, que la conozco y es durísima y va a ir a fondo con la cuestión. Entonces, esa gente el martes o no votó o votó demócrata. Entonces, yo siempre digo, ¿quién ganó el martes pasado? Y ganó la democracia, definitivamente. ¿Por qué? Porque por más que él ayer se haya lanzado a candidato a presidente, va a tener un montón de gente, y entre ellos Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, que no es santo de mi devoción,
no me gusta, ha tenido algunas actitudes realmente horribles, pero está en ejercicio y la gente lo ama, en Florida, digo, y lo reeligieron. Y se le han caído un montón de chances a Donald Trump. De hecho, la cadena más grande que apoya justamente la cuestión conservadora, que es Fox, ya le bajó el pulgar a Donald Trump. Por más que ayer se presentó, salió el dueño de Fox, que es un inglés, Murdoch, y dijo, es un momento de hacerse un costado. Incluso muchos líderes republicanos que iban atrás de Donald Trump, ahora están diciendo, se pusieron contentos con lo que pasó el martes. ¿Por qué? Porque antes, por la cuestión electoral y porque tenía los votos, y eso pasa en muchos países del mundo, porque tenía votos, iban atrás de él como líder. Pero cuando se le cayó un poco la estrella, se empezaron a levantar, ¿no? Así que yo no creo que él vaya a agarrar la nominación del Partido Republicano, porque además tiene un montón de frentes judiciales, un montón. Y acá en Estados Unidos uno anda bien hasta que te ponen las esposas o vas a un juicio. Esa es la verdad. Eso acá ha pasado todo el tiempo con legisladores. Yo conozco un concejal que hizo un montón de cosas buenas y lo encontraron en una, y lo metieron 4 años preso y lo inhabilitaron de por vida, ¿no? Entonces, cuando les hay alguna de las condenas a Donald Trump, se le termina de bajar la estrella, evidentemente. Mauricio, hay una pregunta de Clarisa sobre el tema de la discriminación racial a partir de lo de Floyd. ¿Cómo está ese tema? Mira, ¿sabes qué? Hay una discriminación. Y yo te puedo decir ejemplos que me han pasado a mí. Voy a un lugar, no Nueva York. Yo siempre digo, no la ciudad de Nueva York, pero vos te vas más al norte, al estado de Nueva York, y te encontrás con algún desubicado que te dice, perdón, acá se habla inglés. Entonces uno le tiene que explicar en mi mal inglés que la Constitución de Estados Unidos, y fueron muy inteligentes los padres fundadores, no pusieron el inglés como lengua. Lo dejaron abierto, ¿por qué? Porque los padres fundadores eran franceses, ingleses, de Dinamarca, holandeses, y fueron inteligentes y dijeron, vamos a hacer un crisol de razas y no vamos a discriminar. Dicho esto, hay una cuestión con la cuestión de los morenos. Y digo morenos porque acá decir negro como que no está bien aceptado, porque hay una palabra en inglés que es despectiva y que se puede entender, ¿no? Pero es muy profundo la cuestión. A ver, cuando se consiguieron todos los derechos, después de haber sido esclavizados durante un montón de... Bueno, empezó Lincoln en 1863, creo que fue justamente quien sacó el tema de los esclavos, pero siguió hasta Luther King, o sea, 100 años después, siguió la cuestión en algunos estados, sobre todo en el sur, no justamente en el norte, en el sur. Acá en el norte no pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Y qué pasó también? Muchos que venían con antepasados de esclavitud, aparte es muy cómico, ¿no? Porque se llaman, por ejemplo, los morenos tienen de apellido Smith, Moore, y es en realidad porque le ponían el nombre del dueño de la plantación. Tenía 100 esclavos, los 100 esclavos se llamaban Smith, ¿no? Ni siquiera, por eso Cassius Clay, Muhammad Ali, se cambia a Muhammad Ali, porque dice que Cassius Clay era el nombre de la esclavitud. Clay era el nombre de la esclavitud. Pero ¿qué pasó? Cuando consiguen todos los derechos, muchos, acá hay beneficios como hay en Argentina. Acá uno puede conseguir sección 8 y no pagar el alquiler por un tiempo, puede conseguir cupones de comida, que es como si te dieran un subsidio, y muchos se fueron hacia el otro lado para conseguir ese tipo de cosas. De hecho, cuando uno va a ayuda social, la gran mayoría son o puertorriqueños o morenos, no es casualidad, ¿no? No digo que sean todos, pero también con el componente racista que había blanco, siempre hay un choque con esa cuestión, ¿no? Yo lo veo también a veces en Argentina, por esa persona recibe subsidio, no quiere trabajar, y por ahí no es que no quiera trabajar, por ahí no tiene las condiciones, ¿no? Esa es la verdad. Bueno, acá eso estaba medio sobre la alfombra tapado hasta que vino Trump. Cuando vino Trump, todo ese poder blanco del sur, y sobre todo religioso,
arrancó flor de piel y bueno, y mezclado con la cuestión de las armas y un montón de cosas, que las armas están consagradas en la Constitución, se hizo un componente como explosivo que el martes pasado, gracias a Dios, la gente dijo, basta, basta. Porque si vamos al caso, la democracia es el único sistema perfectible. O sea, ¿qué defensa tenemos nosotros como ciudadanos? Votar. No tenemos otra. Podemos protestar lo que sea, pero si no votamos a las personas correctas. Y bueno, y anoche casualmente terminó de definirse una gobernación en Arizona. Aparte salió el odio contra aquel que viene cruzando la frontera, como si fuera un delincuente. Yo te puedo asegurar, mira, que debe haber algún caso, pero de los millones que cruzan a trabajar de Centroamérica, de México, bueno, ahora están viniendo muchos venezolanos, cubanos, todos vienen a trabajar y todos se someten a las reglas de este país. Todos, todos. Como te decía, puede haber algún desbandado, como hay también en la población blanca, como hay en la población india, en cualquier población. Entonces, anoche, como te decía, perdió la candidata a gobernadora Kari Lake, que no es conocida, obviamente, pero iba a ser quien acompañaría a Trump en las próximas elecciones como vicepresidenta. Porque a Pence lo tiró a la basura. Anoche casualmente vi un reportaje a Pence que le hizo CNN, muy bueno, por cierto, y que fue el vicepresidente de Trump. Y ella perdió por décimas, pero perdió. Entonces, a todos los que por ahí amamos la democracia, porque la tipa es una periodista por 20 años en Phoenix, Arizona, que obviamente salió con el mismo discurso que Trump, o peor, de discriminación, de los que vienen a trabajar hispanos son todos delincuentes, que no hay que ayudar más a Ucrania, que se arregle Ucrania, y ese era un poco el discurso del Partido Republicano. Por eso te dije, la elección del martes me parece que dio como una bisagra, y automáticamente empezaron a salir candidatos que no se sabía. O sea, hasta el momento era Biden-Trump, Biden-Trump. Ya ahora empezaron a salir algunos del Partido Demócrata, algunos del Partido Republicano, y me parece que fue muy sano lo que pasó el martes pasado, ¿no? Había una pregunta de Juan José. Hola, sí, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta. El tema libertad de prensa, ¿cómo es en Estados Unidos ese tema? Mira, yo nunca tuve ningún tipo de problema, te voy a ser honesto, y nunca escucho nada. Mira, anoche casualmente estaba viendo un periodista danés, estaba ahí en Qatar, haciendo una nota en vivo en una plaza, y lo pararon, le querían sacar la cámara, romper la cámara. Eso acá no sucede. Ahora, yo participé en una manifestación, participé como periodista, cuando empezaron la cuestión de los negros importan, Black Lives Matter, en plena pandemia. En la 14, que yo no sé si se acuerdan que hubo saqueos de negocios, hubo un montón de problemas. Yo salí en vivo para Mauro Viale en ese momento. Vi volar una molotov arriba de mi cabeza, cosa que nunca me hubiera imaginado. Y la policía en algunos momentos se pone muy dura, y se pone dura sin que pase nada. Imagínense pasando algo, ¿no? Pero en realidad, nosotros hemos dicho cualquier cosa en la radio, les puedo asegurar, y nunca pasó absolutamente nada con nadie. Ahora, con Trump se enfrentó a los medios de comunicación en grande, por ejemplo, en español con Jorge Ramos, que está en Univisión, que es el periodista uno de la cadena más grande hispana, que justamente desde que arrancó la presidencia lo fustigaba, lo echaron de la conferencia de prensa, él hizo juicio. ¿Sabes que hay un periodista de CNN que le quitaron la credencial y se la tuvieron que devolver la credencial? Porque obviamente saltaron incluso los medios que estaban a favor de Trump, dijeron, no, señor, pará. Hasta acá llegamos, que es Gina Costa, búsquenlo por ahí, Gina Costa de CNN, le devolvieron la credencial para la sala de prensa de la presidencia. Salvo estos hechos que tienen que ver más con lo político que en otra cosa, después no hay ningún tipo de problema. Acá la prensa volteó a un presidente, a Nixon, lo volteó a Nixon, con los papeles del Watergate. Claro, y antes también el New York Post, con la película que es muy buena, The Post, que hizo Meryl Streep, votó a McNamara con los papeles anteriores, con Vietnam y ese tipo de cosas.
la prensa tiene un poder muy fuerte, ¿no? Cuando dice Trump y Carrie Lake y toda esta gente dice de fake news, yo digo, no, los fake son ellos, ¿no? Lo que pasa es que no se bancan cuando el poder es tan corrupto, no se banca que venga alguien y le señale con el dedo, ¿no? Pero es muy amplio acá la cuestión, esa es la verdad. Mauricio, a lo largo de la charla, en varias oportunidades nombraste, nos explicaste, nos comentaste que sos oriundo de un pueblo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el pueblo? ¿Qué es ese pueblo para vos? ¿Qué representa? Y ese es mi lugar en el mundo, General Belgrano, olvídate. Mira, yo llego a Ezeiza, ni siquiera, o sea, Belgrano está hacia el sur, 100 kilómetros, y generalmente tengo que ir a Buenos Aires, me invitan, yo qué sé, a comer, Susana Rocasalvo, por ejemplo. Y yo decido ir a Belgrano, olvídense, no me importa nada. Voy a Belgrano porque aparte tengo las raíces, y bueno, tenemos dos medios nosotros ahí. Mi papá no está, lamentablemente, se fue en la pandemia. Y bueno, y siempre trabajamos con la radio, la radio de la pionera de toda la zona, y pusimos otra radio más en el 95, la puse yo, por cierto. Y nada, para mí es el lugar más lindo del mundo. Yo conozco Estados Unidos te da la posibilidad de conocer el mundo. Por ejemplo, ir a Londres y volver te sale $250, ¿no? Por ejemplo, ir a Barcelona, $300. Ir a París, y es una plata alcanzable que uno puede pagar. Entonces, cuanto más conozco, más me quedo con General Belgrano. Esa es la verdad. Bien. ¿Alguna última aparte, pregunta? Bueno, aparte que tengo mi familia, mis afectos, mis amigos son de allá, ¿viste? Es el lugar donde yo estoy 12 días, son 12 días que estoy sonriendo, feliz, realmente. Bien. ¿Alguna última pregunta? Así vamos cerrando la charla de hoy. ¿Quedó algo pendiente? ¿Algo que no se dijo? ¿Algún concepto que no quedó claro? Marta, ¿algo para comentar? No hay más preguntas aquí en el chat tampoco, así que no. Bueno, Mauricio, por último, ¿qué consejo les darías a estos periodistas jóvenes que, bueno, que tienen en algún momento la intención, la iniciativa o el sueño de hacer pie en un lugar ahí, en el centro del mundo? Para mí hay una sola opción en la vida: leer. Y no hay nada. Cuando yo tuve una familia de maestros y desde chicos, viste, nos tiraban los libros en la cabeza, ¿no? Y a mí me pasó durante la pandemia, o sea, uno salía todos los días en un montón de medios, ¿no? Y con algunos con información, pero ya después cuando me conocían, me decían, mira, tengo que rellenar este programa, no sé, Crónica TV, por darte un ejemplo tonto. Tengo que rellenar, me puedes salir, ¿y de qué vamos a hablar? De lo que quieras, ¿entendés? Y en ese de lo que quieras, me vino muy bien todo lo que leí en mi vida, ¿no? Te forma, evidentemente te forma, y nunca sabes, es un conejo que nunca sabes cuándo lo vas a sacar de la galera. Y aparte, obviamente, te da el léxico y te da la capacidad de comprensión. Y a mí me pasa acá que a nivel político la gente obviamente trabaja mucho, no está imbuida como en Argentina, Cristina Macri, no, acá la gente trabaja, y por ahí cuando llega la época de elecciones se pone un poco a tono y mete el voto, ¿no? Pero lo cierto que me ha servido muchísimo para el tema de leer, para tener contacto con la gente, ¿no? Y poder hablar de muchos temas y de muchas cosas. Me parece que eso es todo porque hace a la cultura, ¿no? El argentino es un pueblo que ha leído. No sé ahora cómo están las cuestiones, pero mi generación, les puedo asegurar que es una generación que leyó, que se expresa bien, y me parece que eso es lo básico, ¿no? Tener herramientas intelectuales, porque en algún momento van a servir, siempre. Sea lo que sea. A mí me pasó con el programa deportivo que yo terminaba hablando de béisbol, porque claro,
uno sabe de fútbol todo, pero cuando empezás a conocer las reglas se te hace hasta fácil. Y eso no le pasa a periodistas de otros países, les puedo asegurar, no les pasa, como que se enriedan un poco con la cuestión, pero leer me parece que es lo básico. Y ser curioso, obviamente. Ser periodista es ser curioso. Si no fuéramos curiosos, no podríamos hacer nada, ¿no? La curiosidad, y ahora tenemos una facilidad que antes no teníamos. El tema del internet está en la palma de la mano, ¿viste? Yo estoy todos los días, uno termina buscando algo y termina en otro tema totalmente distinto porque va agregando páginas. ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con este otro? Y recién estaba mirando, hay un condenado a Texas, ¿no? Y entonces inmediatamente me fui a ver gente que murió por inyección letal en Texas, y ya me dio la lista, y ahí había un argentino, y ya me fui Es interminable. Por eso hay que leer y ser curioso. Mauricio, muchísimas gracias por esta charla, por los consejos, por la sugerencia y sobre todo por lo que decimos siempre, por compartir con nosotros algo que no tiene repuesto como es tu tiempo. Un abrazo. No. Y Abrazo prometo enviarte la grabación. Dale, abrazo grande y fue un gusto realmente. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, Dale. chao. Saludos. Buena semana para todos.